Buenas tardes. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social y el área de educación del LUM les da la bienvenida a la visita Remembranzas de María Elena Moyano en conmemoración a los 30 años de su asesinato, con el objetivo de reflexionar sobre la emblemática figura de la dirigente vecinal de Villa El Salvador, así como reconocer el rol protagónico de las mujeres dentro de las organizaciones populares y espacios políticos durante el periodo de violencia. El día de hoy también nos acompaña nuestro director, el doctor Manuel Burga, así como el equipo de educación, Florí, Jocelyn, Cintia, Ever y quien les habla, Gabriel Bolívar. En esta oportunidad nos acompaña Orin Starr, quien es antropólogo, profesor de la Universidad de Duke y autor de numerosas publicaciones que abordan diferentes temas sobre el conflicto armado interno ocurridos en nuestro país entre los años 1980 al 2000, donde describe la vida andina, los grupos armados, las rondas campesinas, la cobertura periodística, con títulos como Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, El lector, Perú, Historia, Cultura, Política. Además escribe para medios de comunicación y recientemente, el 2021, junto a Miguel Lacerna, publicaron el libro Ríos de Sangre, Auge y Caída de Sendero Luminoso, donde dedican un capítulo a la reina de Villa El Salvador, para referirse de forma simbólica a María Elena Moyano, quien hoy ha recibido por resolución ministerial la condecoración de la Orden al Mérito de la Mujer en reconocimiento a su trayectoria. Buenas tardes, Orín. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de hablar acerca de Ríos de Sangre y la reina de Villa El Salvador, primero tenemos que referirnos a la versión en inglés que la antecede, El Sendero Luminoso, Amor, Locura y Revolución en los Andes, publicado en 2019. Por favor, cuéntanos sobre el proceso que llevaste a cabo junto a Miguel en cuanto a la construcción del libro, la búsqueda de información, la selección de personajes, las entrevistas y el trabajo bibliográfico que realizaron, así como el tránsito de su traducción del inglés al español. Y por supuesto, adelántanos un poco acerca de la historia de amor que en él se narra. Bueno, primero, muchas gracias a ti, Gabriel, a todo el equipo de educación del LUM y al gran director del LUM, Manuel Burga, un historiador muy importante que me ha influido mucho. Y es un gusto estar con ustedes y gracias también a todos los asistentes, los participantes. Sé que todos andamos ocupados y les agradezco por su presencia. Y también es una fecha conmovedora, ¿no? Porque hoy día estamos recordando el 30º aniversario de la muerte de María Elena Moyano. Es un momento triste, pero a la misma vez una oportunidad para reflexionar sobre la historia de esta extraordinaria mujer y sobre toda la historia del proceso de la violencia que se dio en el Perú en aquellos años de los 80 y 90. Bueno, por mi parte yo soy antropólogo, vine al Perú por primera vez, como estábamos conversando con Gabriel en 1983, era un mochilero gringo, recién había terminado mis estudios universitarios y estábamos viajando por el Perú en ómnibus. No teníamos plata para hoteles o hostales y muchas veces dormíamos en los ómnibuses para ahorrar plata. Salíamos, por ejemplo, de Lima a las
7 de la noche para amanecer en Huancayo, en madrugar en Huancayo. Y yo hice mi trabajo de campo después en los 80 en la Sierra Norteña de Piura, donde no había mucha presencia de Sendero Luminoso. Pero también en aquellos años viajé un par de veces a Ayacucho, en ese momento en un estado de emergencia con los desaparecidos, las fosas comunes, la tristeza de aquella época. Y hice algunas investigaciones sobre la historia de las rondas campesinas en la zona sur central, que se organiza, los campesinos se organizan y se levantan para combatir al sendero. Y entonces desde un principio, en los 80 y 90, como yo vivía en el Perú en esos años y me acuerdo de las bombas, de la incertidumbre, de los apagones, del hambre, de la ansiedad, de las dificultades de aquella época. Pero también en ese momento Sendero Luminoso era, sí, bien entendido, teníamos el excelente trabajo de personas como Carlos Iván de Ligori, Gustavo Borriti, pero por otro lado, Sendero era difícil, no se podía hablar con los mandos de Sendero, había mucho miedo, el humo, el peligro de la guerra. Y entonces siempre tenía la idea de en algún momento regresar al tema de Sendero, intentar escribir un libro sobre la historia del movimiento. Y hay muchas otras historias y intervenciones importantes y buenas. Entonces, con mi amigo y colega Miguel Lacerna, 3 o 4 años, hicimos como 3 o 4 años de investigación. Entramos a los penales para hablar con Elena Paraguirre, la segunda esposa de Manuel Guzmán. Yo fui a Suecia para hablar con la mamá de Augusta Latorre. Fui a Madrid a entrevistarle a Gustavo Pinek, el viudo de María Elena Moyano. Y, en fin, hemos publicado un libro que un poco intenta contar la historia de la guerra de una visión panorámica con varios personajes, pero a la misma vez íntima, intentando tratar a las personas que vivieron aquella época como seres humanos de carne y hueso. Entonces se publicó el libro en los Estados Unidos hace un par de años y ahora ha salido en español en el Perú. Y tuvimos que adaptar el texto un poquito para el público peruano. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienes que contar algo del Perú, que los incas, que el ceviche, etcétera, cosas ya que no tienes que explicar para un público peruano. Y entonces el libro ha salido y es un placer estar aquí con ustedes. En cuanto al amor del título en inglés, hay amor en esta historia, tragedia de la guerra, por lo menos 2 sentidos. Uno son los lazos sentimentales en este triángulo de amor entre los 3 colíderes de Sendero Luminoso: Abimael Guzmán, el fundador del partido, y su primera esposa Augusta, y su segunda esposa Elena. Y Elena y Augusta se quieren mucho, son muy amigas y los dos se admiran y aman a Abimael. Entonces hay estas relaciones sentimentales entre estas 3 personas, pero sobre todo son lazos sentimentales, pero también ideológicos, porque las 3 personas comparten esta feroz determinación de llevar a cabo la revolución comunista en el Perú. Entonces, por un lado, el amor entre estos personajes y por otro lado, la idea de amor al pueblo. Esto es una de las paradojas del Sendero Luminoso. El hermano Humberto de Augusta Latorre me explicó que Augusta, murió por su amor al pueblo. Eso parece un poco difícil de entender, ¿no? Porque como sabemos, Sendero Luminoso mató a muchas personas inocentes y dejó el país en un estado de sufrimiento y guerra. Pero para Augusta y para paradójicamente,
luchar era una tarea de amor, porque su visión comunista era de llegar a la tierra prometida del comunismo, donde habría ya no injusticia, hambre, pobreza. Entonces, desde su punto de vista, paradójicamente, la guerra era un acto de amor. Justamente das pie, ¿no?, para que nos expliques como antropólogo y como educador el título que tiene la obra en español, Ríos de Sangre, que hace referencia al discurso de Abimael Guzmán sobre el uso del terror como instrumento para alcanzar el poder, mismo que proviene del pensamiento de Lenin, el cual justifica el uso de la violencia, es decir, la cuota de sangre, y que para ello era necesario cruzar un río de sangre en búsqueda de un nuevo amanecer rojo, que ya has mencionado, y su asociación con la construcción de un nuevo Estado comunista desde una visión ortodoxa. Explícanos estos temas, por favor. Sí, ahí habría que entender un poquito la cosmovisión del marxismo ortodoxo, del comunismo ortodoxo que maneja Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Esta frase, como tú dices, río de sangre, viene de un discurso que Abimael Guzmán pronuncia a sus seguidores, pero viene de Lenin en las vísperas de la Revolución Rusa de 1917. Lenin dice textualmente que corran río de sangre la burguesía. Y ahí tienes la idea de que para llegar a este paraíso rojo, a este nuevo amanecer del comunismo, para acabar con la crueldad y la miseria del capitalismo, que se tendrá que pelear, que habrá muerte, sangre, sufrimiento, que van a caer muchos militantes, que van a caer miembros del ejército, que también los civiles van a encontrarse en medio de los fuegos y a veces ser masacrados, asesinados. Entonces, esta es la visión marxista de que la violencia es justificada porque al final te va a llegar a este nuevo paraíso socialista. Y por un lado no hace sentido porque sabemos que el capitalismo es un sistema brutal, violento, que hay mucha desigualdad y hambre en el mundo. Entonces, desde el punto de vista de Sendero, ya, sí va a morir mucha gente, vamos a cruzar el río de sangre, pero al final va a ser justificado. Que sabemos en Perú es que al final esta matemática marxista de Sendero era completamente equivocado, porque mueren casi 100,000 peruanos después de todo por nada. O sea, Sendero pierde y tienes este sufrimiento, estas muertes sin sentido. Pero eso va un poco a la cuestión del marxismo y la tradición comunista, porque una tendencia ha sido de verle a Sendero como un fenómeno, una maldición única el Perú. O sea, esta idea de Sendero como una aberración extremista o una creación de la mentalidad supuestamente mágica de los Andes. Nosotros, yo y Miguel, en el libro proponemos una visión muy distinta, y eso es que para entender a Sendero tienes que entenderla como un fenómeno dentro de esta tradición del comunismo ortodoxo, que va desde Marx a Lenin, que lo elabora, a Mao, Stalin y a Sendero. Y algunos de los principios de esta visión, cosmovisión política, es uno, que la violencia es justificada para llegar al comunismo, pero también la idea del partido como una identidad casi sagrada. Lenin es el inventor de esta idea del partido, la vanguardia que va a liderar las masas hacia este nuevo futuro.
Entonces, esta idea del partido es muy fuerte en Sendero Luminoso. Ellos, si tú hablas con Elena Paraguirre o cualquier senderista, ellas no usan la palabra Sendero Luminoso. Ellos se autorrefieren, hablan del partido, porque ellas se creían que el único verdadero partido comunista en el Perú. Hasta en las pintas, nunca era viva Sendero Luminoso, era siempre, nosotros nos acordamos de las pintas, viva el Partido Comunista del Perú. Entonces, eso también, la idea del partido como un instrumento sagrado de la revolución que viene del leninismo. Y también yo diría que esto forma parte de esta genealogía comunista, el culto de la personalidad a un líder querido. Porque es otra de las paradojas del comunismo, es que por un lado, la promesa del comunismo es la igualdad, ¿no? Que vamos ya no va a haber una jerarquía de clase, sino la igualdad y oportunidad para todos. Pero lo que vemos cuando las revoluciones comunistas triunfan en casi todas partes, que se desarrolla un culto de la personalidad al gran líder, sea Lenin, que hasta ahora en su mausoleo en la Plaza Roja, Mao, el gran timonel, Fidel Castro, el gran comandante. Y vemos este mismo fenómeno del culto de la personalidad en torno a Abimael Guzmán, endiosado como el presidente Gonzalo, la supuesta cuarta espada del marxismo-leninismo. Entonces, para nosotros, un poco entender Sendero requiere entenderlo como un fenómeno no único al Perú, sino dentro de esta genealogía del marxismo ortodoxo. Y solo para terminar, la interpretación de Sendero del marxismo es una interpretación. Yo me considero, por una parte, marxista en el sentido de que creo que hay mucho de cierto en el análisis de Marx, un gran filósofo y teorista cultural, pero el marxismo es heterogéneo, ¿no? Tenemos el marxismo de Mariátegui, de Walter Benjamin, de Antonio Gramsci, el marxismo de los que se oponen a los nazis en Alemania, pero esta no es la tradición de Sendero Luminoso. Ellos están en esta tradición ortodoxa del socialismo llamado científico, no están muy mecánico, yo diría vulgar en su visión muy economista de la historia. Entonces, quiero enfatizar que ver de Sendero y colocarlo dentro de la tradición comunista no significa decir que el marxismo es una cosa monolítico, o que no hay algunas cosas muy importantes que podemos rescatar del marxismo, sino que Sendero se ubica en esta vertiente ortodoxa del marxismo y el proyecto comunista. Ahora bien, para narrar todo esto, ustedes lo han hecho a través de un estilo literario bastante accesible a las personas, ¿no? Contando o entrelazando historias de amor, pasión, intriga, pero también de horror, de miedo. Asimismo, muestran el valor, el esfuerzo y la lucha constante de la población civil en contra de la violencia ejercida por el partido, respondiendo a este con entereza y con coraje. Al respecto, relátanos sobre el triunvirato que conformaba la cúpula de Sendero Luminoso y el rol político que cumplieron las mujeres al interior del Partido Comunista. Sí, creo que un poco el propósito del libro es contar la historia de la guerra, pero porque es una historia real, horrorosa, pero a la misma vez tiene dimensiones de una tragedia griega, de algo homérico o de una novela rusa, en el sentido de que tenemos estos personajes contradictorios, interesantes,
potentes como María Elena Moyano, Gustavo Gorriti, Augusta Latorre, el rondero, contamos la historia de un rondero, Narciso Zulca, en las punas, en las alturas de Huanta, a los 4,000 metros. Entonces, un poco queríamos en nuestra narrativa intentar de dar al lector un sentido de la guerra como una serie de eventos épicos, dramáticos y a la vez, ¿no?, tristes y horrorosos. Y una de las dimensiones a la vez reales y novelísticas de la historia, como tú dices, es esta cuestión del triunvirato, y ya hemos hablado algo del Abimael Guzmán, Augusta Latorre y Elena Iparraguirre. Para entender un poco aquella historia, Abimael Guzmán es un joven profesor de más o menos 30 años cuando llega a Ayacucho como docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y ahí conoce a la joven, entonces adolescente, bellísima, súper inteligente, Augusta Latorre, la hija del secretario del Partido Comunista en Ayacucho, y ella ya de adolescente, ya comunista y lista, interesada en esta idea de la revolución. Entonces ellos se enamoran, pero a la misma vez y se casan y en el 63, y es una relación de amor, pero sobre todo, como yo decía, es una alianza política para fomentar la revolución. Y eso es el proyecto central son comunistas antes de nada, y su visión es de lanzar una revolución comunista en el Perú. Ambos van a China a mediados de los 60, Guzmán 2 veces y Augusta una vez. Y este es el momento en China de la revolución cultural, y este fervor por la Guardia Roja y los lemas y una visión feroz de los revisionistas, que hay que aplastar a los revisionistas y seguir la línea roja para lograr la revolución internacional del proletariado, de las banderas rojas, también de los linchamientos de intelectuales supuestamente contrarrevolucionarios, y es una suerte de política, pero a la misma vez histeria política masiva. Pero eso influye mucho a Guzmán y Latorre, porque ven, ahí esto es un modelo que podemos seguir. Y mucho del lenguaje de Sendero, este lenguaje feroz, vehemente, que se nota en los documentos del partido, que vamos a aplastar al enemigo, a arrasar con los militares. Ese lenguaje viene de la revolución cultural, y también cosas como las pintas, o sea, pintar tus mensajes políticos en las paredes para que los vean. Eso también es parte de la tradición política de la revolución cultural. Y Elena Iparraguirre se junta a ellos ya por los 70, 71. Y una de las cosas que proponemos en el libro es que, claro, que Guzmán es el fundador del partido, pero que realmente están tomando las decisiones en conjunto. Yo una vez le pregunté a Elena Iparraguirre en el penal de Piedras Gordas en Ancón, cuando estaba internada ahí, y le dije, bueno, Abimael Guzmán era el líder máximo del partido, el rol de ustedes era más como de, qué sé yo, de secretarias o de algo así. Ella me dijo, no, enojada hasta, me dijo, y ella quería que hasta ahora mucho a Abimael y lo respeta, pero me dijo, Abimael no era más inteligente, más preparado que nosotras, sino que habíamos visto que el partido,
o sea, Sendero, necesitaba un símbolo, un mito. El mismo Mariátegui dice en un momento que el proletariado necesita un mito. Necesitaban una figura endiosada como para movilizar a las masas. Entonces ahí la idea del presidente Gonzalo como el gran guerrillero, filósofo liderando la revolución. Entonces ella dijo, esa es el mito Gonzalo, era una creación nuestra del partido, pero en cuanto a las decisiones, capacidad intelectual, manejo de la guerra, nosotros hemos estado, yo y Augusta, siempre con Abimael en la conducción de la guerra. Y el mismo Abimael lo dice, Augusta muere en el 88, pero siempre decía que si él muriera, y él suponía que él, como era 10 años mayor que ella, que iba a morirse primero, que ella sería la próxima secretaria, presidenta del partido. Y realmente ahora Elena es la figura máxima en lo que queda de Sendero Luminoso. Entonces es un poco, siempre hemos pensado Sendero, Abimael Guzmán, pero es una historia más compleja con la presencia de estas dos mujeres. La cosa que me has preguntado sobre el rol de la mujer en Sendero es una cosa muy interesante, ¿no? Porque casi todas las otras revoluciones marxistas de los años 60 y 70 eran en varios grados cosas de hombres, ¿no? O sea, Fidel, Che, los barbudos en la Sierra Maestra de Cuba, relativamente poca participación de la mujer, especialmente no había mujeres, o muy pocas con cargos importantes en el partido, por lo menos al principio. Pero Sendero desde un principio se notaba que habían muchas combatientes que eran mujeres. Y en ese momento, durante la guerra, creo que no habíamos entendido que también habían estas dos mujeres, Augusta y Elena, en la cúpula dirigiendo la revolución. Entonces, sabemos ahora que, por ejemplo, en el comité central del partido, que más o menos, dependiendo de la fecha, la mitad de los integrantes eran mujeres. Esa diferencia, por ejemplo, del Partido Comunista en China ahora, donde casi todos los líderes de alto rango en el partido son hombres. Entonces, esta es una cosa interesante, ¿no? La participación de la mujer en Sendero, tanto como combatiente, a veces encabezando escuadrones de aniquilamiento, pero también en los como mandos regionales y en la cúpula. Y bueno, las explicaciones para eso son complejas, pero una de las razones es la presencia desde un principio de Elena y Augusta, porque para una mujer joven en los años 70 o hasta 80, ver que habían estas mujeres decididas, ideológicamente muy rígidas, pero también carismáticas, en estas posiciones de autoridad en el partido, era casi como una invitación, la idea de que tú, mujer, ustedes también tienen un papel en este gran proyecto revolucionario. Y eso es también, paradójicamente, Sendero es un proyecto brutal, dogmático, ideológico. En cuanto a la participación de la mujer, es mucho más democrático que casi todos los otros partidos, sean de izquierda o de derecha en aquella época, porque los caudillos de los partidos que van a las elecciones, el PUM, más, ¿no? La Izquierda Unida, tenemos y no quiero que descansen en paz, a Javier Díaz-Canseco, a Alfonso Barante, son todos hombres. No había mujeres en posición, o muy pocas en posiciones de liderazgo en la izquierda y tampoco en los partidos más conservadores. Entonces, es Sendero Luminoso que da opciones a la mujer dentro de
proyecto supuestamente revolucionario. Ahora, por favor, háblanos acerca de su contraparte desde la población, desde la actividad ciudadana, y cómo en algún momento Sendero Luminoso es cada vez más replegado a la ciudad de Lima, en donde ejerce una acción violenta en contra de las juntas vecinales. Y es ahí, en este campo de acción, en donde encuentran a una contrincante poderosa, valiente, y que incluso, como bien has mencionado tú, si por el lado del Partido Comunista existía esta figura de Abimael Guzmán, por el lado de la ciudadanía es justamente María Elena Moyano, quien nos convoca el día de hoy, se convierte en esta figura, en esta lideresa vecinal que mueve masas, etcétera. Por favor, coméntanos, háblanos acerca de ella y cómo la presenta, sobre todo en el libro, como la reina de Villa El Salvador. ¿Por qué utilizar esta representación simbólica hacia ella? Sí. Bueno, María Elena Moyano era una figura extraordinaria y ahora un poco es como que hay un monumento, una estatua a María Elena en Villa. Ha sido muy justamente condecorado hoy por la ministra de la Mujer, la nueva ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, que es era una amiga muy cercana a María Elena y una lideresa del movimiento feminista en el Perú, una pionera. Y María Elena era, bueno, es una figura compleja, ¿no? Porque nace en Barranco, de una madre soltera, Eugenia, una lavandera, o sea, de orígenes humildes. María Elena va desde muy joven con su mamá y el resto de la familia a Villa El Salvador. Pero el Villa El Salvador que conocemos ahora, que parece un suburbio de Lima, en ese momento era un arenal poblado por escorpiones y cactus, ¿no? Y recién cuando ellos van a principios de los 70, están colonizando y construyendo a Villa El Salvador de la nada, o sea, con lo típico de la estera y la calamina sin agua potable, la arena. María Elena de joven tenía que caminar 1,5 kilómetros con su hermana Narda para llegar a la parada del ómnibus para ir a su colegio en Barranco. Entonces, María Elena es una hija de Villa El Salvador, en este momento embriónico de esta comunidad. A la misma vez, ella tiene sus ambiciones, quiere ir a la universidad, estudia la sociología por 1 año en la Garcilaso de la Vega hasta que no tiene plata para pagar la matrícula. Y también se convierte en un izquierdista, le influye mucho la teología de liberación, una visión, el cristianismo ligado al marxismo, al socialismo. Y en un momento, esto es una novedad que me contó Gustavo Pinecki, el viudo de María Elena, ella iba a reuniones del Partido Comunista del Perú, que había entrado a Villa El Salvador. En un momento, la muy joven María Elena Moyano está pensando en juntarse a la guerrilla e ir a Ayacucho a pelear con las fuerzas insurgentes de Sendero Luminoso. Al final, Gustavo, su esposo, le dice, no creo que esto sea una buena idea. Y ella comienza a darse cuenta de que la ruta de la violencia, del terror, de las armas, que eso no va a ser la solución. Y entonces ella se mete en la política izquierdista en Villa,
es por momentos un militante del PUM, del Partido Unido Mariateguista, se vuelve la teniente alcaldesa de Villa. Pero entonces, por un lado, es una pobladora de pueblo joven de Villa, de una familia muy humilde. Por otro lado, es una política de izquierda. Y por otro lado, también es una mujer, es una madre que se casa con Gustavo Pinecki, tienen sus 2 hijos. Y por otro lado, a la misma vez, se interesa en el feminismo y hace amistades. Estamos hablando ahora de los 80s, cuando el movimiento feminista en el Perú es muy recién comenzando, organizándose. Habían realmente 2 organizaciones feministas en los 80, Manuela Ramos, Centro Manuela Ramos, y la más conocida ahora, Centro Flora Tristán, que existe hasta ahora. Entonces ella va a Lima, va a reuniones de las floras, tiene amigas como Diana Miloslavich, que en ese entonces trabajaba en el Centro Flora Tristán. Entonces es una persona con estos vínculos a la misma vez a Miraflores, al mundo del feminismo, a Villa y la vida cotidiana de los pobres en un barrio marginal, a la izquierda, y ella conocía a todos los políticos de la izquierda de ese momento. Entonces era como una pez que se movía en estas aguas heterogéneas de Lima de 1900, de los años 80. Pero el problema viene con la llegada de Sendero Luminoso a Villa El Salvador. Y para entender eso, un poco tienes que entender el momento histórico y la dinámica de la guerra a fines de los 80, principios de los 90. Sendero había entrado, como sabemos, a la sierra, a los Andes de Ayacucho en los principios de los 80. Al principio tienen cierto éxito, aceptación en ciertas comunidades, pero a fines de los 80, Sendero está replegándose de los Andes. Todavía tiene su presencia, pero por un lado el ejército ha entrado con mucha brutalidad, tenemos que decirlo, que la guerra sucia librada por las fuerzas de orden es una cosa cruel y brutal también, con masacres como Putis y Cayara y demasiado más. Y también los campesinos están organizándose, como habíamos dicho, en rondas campesinas. Entonces, prácticamente en muchas partes de la sierra, Sendero está derrotado a fines, o por lo menos replegándose a fines de los 80 y los 90. Y eso quiere decir que Lima se convierte en el campo de batalla central para Sendero, que van a tener que ganar Lima para ganar la guerra. Entonces, a fines de los 80, este periodo, ves más actividad. Lima siempre había estado presente, o Sendero siempre había estado presente en Lima desde los 70, organizando a la gente con sus comités, etc. Pero a fines de los 80 ya entran con más fuerza. Ya está ahí, por ejemplo, este caso de Raucana, que es un pueblo joven, prácticamente por unos meses, una zona liberada, donde no ves la bandera peruana, sino la hoz y el martillo, y Sendero está manejando las cosas. Y Sendero también quiere captar a Villa El Salvador. Y María Elena Moyano para ellos es un obstáculo, porque ella desde casi un principio, pero ya con más convicción, ve que la ruta del terror, de imponer esta visión ortodoxa marxista, no va a ser la solución. Entonces ella a fines de los 80, a principios de los 90, se levanta en la prensa, en eventos, en sus declaraciones, diciendo que no queremos que Sendero entre a Villa, que nos oponemos a su visión de la revolución. Y eso es una cosa que Sendero no puede permitir,
porque ellos la temen, en el sentido que ellos saben que si ellos quieren controlar a El Salvador, que tendrán que eliminar o intimidarle a María Elena Moyano para que ya no hable en contra de ellos, para que se retire de la escena política. Pero sobre todo, María Elena, una persona con estas conexiones múltiples, pero sobre todo de naturaleza, era una luchadora con una visión muy independiente. La única persona que le intimidaba, que le asustaba de vez en cuando era su madre, Eugenia, un personaje muy fuerte. Pero para ella era como que yo no voy a ningún lado. Voy a quedarme en Villa El Salvador y oponerme a Sendero, aunque ella sabía lo que al final iba a pasar. Era la muerte de María Elena Moyano era una historia, una crónica de una muerte anunciada en el sentido de la novela de Gabriel García Márquez. Has mencionado algunos cargos políticos que ocupó María Elena, pero también coméntanos, y yo rescato esto de una de tus entrevistas, cuando comentas acerca que ella tenía intenciones de lograr ser la primera presidenta del Perú. Coméntanos al respecto, por favor. Sí, o sea, cuando fui a Madrid estaba conversando con Gustavo Pinecki y me contó esta historia de la intención en un momento de María Elena de juntarse a las filas de Sendero Luminoso, pero también me comentaba que ella cuando se hablaban de noche, los niños ya se han ido a dormir en día, que ella tenía sus ambiciones, ¿no? Y era una figura también controvertida en su momento, ¿no? Porque habían en Vía muchos que la querían, pero otras que la veían como demasiado ambiciosa o agresiva. Yo creo que también estos perjuicios de género del momento, que la idea de que un hombre puede ser ambicioso y quiere convertirse en el próximo presidente del Perú, pero para una mujer mejor que se quede en la casa cocinando, etc. Entonces había una suerte también de sexismo en las reacciones a María Elena Moyano, pero ella también una persona que decía claro lo que pensaba y a veces cuando criticaba a otra gente y una visión muy independiente y también con sus ambiciones, ¿no? O sea, ella sabía, era una persona carismática, llena de energía y sí, ella veía que posiblemente podría convertirse, dice en un momento, es un sueño, ¿no? Pero convertirse en la primera presidenta del Perú. Hasta entabló en un momento cuando el ex secretario general del ONU, Javier Pérez de Cuellar, estaba interesado en candidatearse a la presidencia, conversaciones que si María Elena podía ser su candidato para la vicepresidencia. Entonces, y no es imposible tampoco, ¿no? Creer que hubiera, o sea, tenía mucho talento, que hubiera podido ser que podríamos decir la Obama peruana, la primera presidente afroperuana y la primera mujer presidenta del Perú, ¿no? Pero no vamos a saber, ¿no? Porque la matan hace 30 años. ¿Has comentado algo ya acerca de sus relaciones humanas con el público, con las personas de Villa El Salvador, con las juntas vecinales y de su quehacer también con otros actores de la vida y de la sociedad nacional? ¿Puedes, por favor, profundizar al respecto? Has mencionado los movimientos feministas como Flora Tristán. ¿Podrías comentarnos las marchas en las que ellas participaban, cómo movilizaban a toda la población, ¿no? Incluso sí, con trayectos muy amplios, muy largos, desde Villa El Salvador hasta el centro de Lima,
personas caminando en procesión, etcétera. Coméntanos al respecto, por favor. Sí, creo que se puede entender la historia del feminismo y de la mujer en aquella época en dos sentidos. Por un lado, tienes el comienzo de un movimiento feminista convencional, de las floras, más de la mujer peruana de clase media, que están organizando estos centros y abogando por los derechos de la mujer. Y entonces esto es más un movimiento de clase media, muy ligada al movimiento feminista internacional, que también está tomando fuerza en esos años, en los 70 y 80. Pero por otro lado, a la misma vez, hay un movimiento feminista popular, en el sentido que en los 80 vemos a las mujeres, especialmente en las barriadas limeñas, entrando a la política y tomando un rol como protagonistas organizadoras de un movimiento popular. Y podemos hablar específicamente del programa de Vaso de Leche, de los comedores populares. Y no es solo María Elena Moyano, pero hay toda una generación de lideresas femeninas que entran en la política o en estas organizaciones, las ONGs, esta es la tradición feminista popular de mujeres de las barriadas. Y es un punto muy importante en la historia peruana, ¿no? Porque claro que habían pioneras feministas como Flora Tristani, etcétera, pero si tú veías en los Andes, por ejemplo, hasta ahora era un sistema muy patriarcal. Hasta ahora es muy raro ver a una mujer que sea teniente gobernador de una comunidad campesina, ¿no? El liderazgo dominado por los hombres, pero con la gran migración a Lima, la construcción de estos nuevos asentamientos humanos, ahí abres espacio para que la mujer emerge como una protagonista de estos movimientos populares. Entonces, María Elena Moyano es, por un lado, uno de estos lideresas populares, pero también ligada al movimiento feminista de clase media de Lima. Y sí, a fines del 91 se organiza una marcha de más de 20,000 personas contra el hambre y el terror. Y ahí hay una famosa foto de María Elena hablando con el altoparlante y se ve la carismática, fuerte, una figura impresionante. Entonces, sí, tiene una capacidad organizativa impresionante, pero también habría que señalar que hay divisiones y apatía y fragmentación. Y al final, especialmente en los últimos 6 o 7 meses de su vida, María Elena se siente muy aislada, hasta abandonada, que por un lado ella quiere o dice que la izquierda la ha abandonado, está muy enojada con los líderes del PUM y de los otros partidos. También en Vía, muy aislada, porque hay muchos en Vía que temen a Sendero Luminoso, que no quieren meterse en la pelea. Y Sendero a la misma vez tiene esta campaña de intentar imponerse por las armas para intimidarles a dirigentes populares, y asesinan atentados. Casi matan a un escuadrón senderista, Emma Hilario, una líder popular, lideresa en San Juan de Miraflores. Y la misma, quería leer una oración de una carta que María Elena escriba a Emma Hilario en el diciembre del 91, 6 meses antes de la muerte no, 3 meses antes de la muerte de María Elena. Emma ha sido baleada por Sendero, casi muere, al final sobrevive, y María Elena le escribe: Emma, llegando de viaje me entero del atentado hacia tu persona. Ya no tiene nombre lo que han hecho. No nos queda más que la fuerza del pueblo organizado y la toma de conciencia de las mujeres de nuestro pueblo.
Y aquí viene la parte triste, ¿no? Dice, no te voy a decir que te cuides, porque muchas personas siempre nos dicen eso y al final nadie nos cuida y nos apoya. Solo nos queda, Emma, la fuerza real que sale de las entrañas de lo más profundo de nuestro pueblo oprimido. Solo con esa fuerza será posible derrotar al terror. Tu compañera María Elena Moyano. Entonces ahí tenemos algo, que ella sabía lo que venía, que se siente aislada, abandonada, no protegida. Al final, en los últimos meses, tenía un guardaespaldas, un policía dado por el gobierno, pero que me contó Gustavo Piné, que su viudo, que ni tenía carro este muchacho, entonces llegaba a vía por unas horas por el transporte público y realmente María Elena amenazada muchas veces por Sendero, está completamente desprotegida, abandonada tanto por los partidos de izquierda, por muchos de los pobladores de Villa El Salvador y por el mismo gobierno. Acabas de mencionar a su esposo, también a sus hijos. Por favor, permítenos ingresar a ese aspecto íntimo de la vida de María Elena Moyano a través de tu persona, comentándonos algo acerca de esta vida personal de ella, como madre, como esposa, y el legado que deja, no a su familia, a el propio Villa El Salvador, pero en realidad a todo nuestro país, ¿no? Como figura de valor, de entereza y de convicción. Sí, muchas personas pensaban que María Elena era soltera porque a Gustavo, su esposo, no le gustaba la publicidad, era más para el fútbol, la fiesta, padre excelente que cuidaba a los niños y se encargaba de muchas tareas domésticas. Y la relación en ese sentido, especialmente para aquella época, era algo único porque María Elena salía a verles a sus amigas feministas y otras amigas en Vía, iban a Juanitos, el famoso bar que creo que existe hasta ahora en la Plaza de Barranco, y a veces amanecía ahí en las fiestas conversando, y muchas veces dejándole a Gustavo de cuidarse a los niños para llegar a la escuela, cocinar. Y los amigos de Gustavo le hacían mucho problema, decían, es que es un saco largo, ¿por qué te dejas dominar por esta mujer? ¿Por qué la dejas salir de noche? Todo este rollo sexista, ¿no? Pero Gustavo en ese sentido es un tipo único y me dijo, los celos no sirven para nada, ¿no? Y él, a pesar de todo, siempre quería mucho a María Elena y María Elena siempre lo quería también. Y lo más importante, Cecilia Blondet, la gran historiadora, también muy amiga de María Elena Moyano, me dijo que habían 3 hombres en la vida de María Elena Moyano: Gustavo, el esposo; Gustavo, el hijo, que tenía 10 años cuando los senderistas matan a María Elena Moyano; y David, el tercer hijo. Entonces era un modelo de una forma de ser algo democrático y progresista, en el sentido de que Gustavo no exigía que María Elena se quedara en la cocina cocinando. Y él también sabía que era imposible, que María Elena era, ¿no?, un personaje tan feroz, independiente, que ya no era para eso, si cocinaba de vez en cuando. Y bueno, eso me parece que la figura de María Elena está más interesante que el mito, ¿no? El mito es la madre coraje que se opone a Sendero Luminoso, y todo eso es cierto,
pero a la misma vez una mujer de carne y hueso con sus contradicciones que se movía en varios mundos y con mucho talento y visión. Aprovecho esta situación familiar que nos acabas de comentar para transmitirte una pregunta del público y que vaya con la especulación. ¿Qué hubiese sucedido si ambos mandos, tanto el del Partido Comunista como la del Estado peruano, hubiese sido tomado por mujeres, ¿no? Por Elena Iparraguirre Perdón, he o perdido la para María Elena conexión. Moyano. Ah, pero sí te estamos escuchando. Se ha detenido la imagen, pero te estamos escuchando. ¿Tú Ahora lograste? te escucho Ah, ahora. Sí. perfecto. Te preguntaba, nos acabas de contar una historia muy íntima, ¿no? De la vida de María Elena Moyano, y aprovecho para transmitirte una pregunta del público que nos hace a través del chat. ¿Qué hubiese sucedido? Acá vamos a entrar en el campo de la especulación. Si ambos mandos, tanto el del Partido Comunista como el del Estado peruano, hubiese sido tomado por mujeres, donde el enfrentamiento sea por ellas. Hablando o en el sentido de, no sé, Abel Guzmán y Alberto Fujimori, ¿o no? En el sentido de Elena y de María Elena, que ambas hubiesen tomado, ¿no?, la posta, una en Ah, el sí. Partido Comunista y otra en el Estado peruano, ¿no?, como presidenta. Nos transmiten Bueno, eso sí, esa... eso no, me gusta mucho la pregunta y este tipo de especulación, que siempre es especulación, pero a veces es interesante. Bueno, yo creo que siempre me ha fascinado los paralelos entre María Elena Moyano y Augusta Latorre, porque eran más o menos de la misma generación. Ambas son marxistas, socialistas, ambas figuras carismáticas con capacidad de movilizar, a inspirar a mucha gente. Pero Augusta opta por la ruta de las armas y una visión muy ortodoxa del comunismo, y María Elena opta por el cambio social, pero por los movimientos sociales, sin el uso del terror y la violencia. María Elena también era una figura muy pragmática, a la vez socialista, con una visión de la justicia social, y también un feminista que creía con mucha fuerza en la idea de la igualdad y los derechos de la mujer. Um, y, pero Augusta, muchos dicen que era hasta más dogmática que su esposo, el mismo Aníbal Guzmán. Entonces yo creo que si hubiera ganado Sendero y no se hubiera muerto Augusta, ella como secretaria general de una República Popular del Perú al estilo del Corea del Norte, yo creo, no se sabe, pero hubiera sido una dictador dogmática, represiva al estilo Kim Jong-un. Es posible que porque esa es la otra cosa de Sendero, es que hay otros movimientos maoístas de aquella época donde los líderes son más flexibles, pragmáticos. Abdullah Öcalan, el líder de los kurdos en Turquía, por ejemplo, Prachanda, el líder maoísta de la insurgencia en Nepal. Y ellos dos se adaptan. Öcalan se devuelve un ecologista, feminista, un socialismo, pero ya no ortodoxo. Y Prachanda en el Nepal hace una alianza con los partidos de derecha, se vuelve presidente. Sendero no. Sendero es siempre una visión ultra rígida, siempre por las armas, nada hasta después de la captura de Abimael, de diálogo con el gobierno, nada, una línea ideológica absolutamente dura. Yo creo que Augusta habría sido una presidenta de ese estilo. María Elena Moyano, no sé, eso es muy, ¿cómo hubiera sido de presidente? Claro, porque también tenemos ejemplos, ¿no?, de figuras que comienzan como izquierdistas y se devuelven más conservadores. Marta Moyano, la hermana de María Elena, que ha sido muy gentil con nosotros, que nos concedió un par de entrevistas.
ella es fujimorista, ¿no? Y más se identifica con un proyecto más derechista, diría yo. Entonces, qué sé yo, también es posible que María Elena se hubiera tenido otra vida o ideológica. Me gustaría creer que, para mí creo que hubiera gobernado un estilo más centro-izquierda. Esa es siempre más la onda en que andaba María Elena Moyano. Pero hubiera sido muy interesante. Más, yo, si fuera peruano, mucho mejor de todas formas vivir bajo el gobierno de la presidenta Moyano que bajo una presidenta Latorre. Bien, ya para llegar al final de esta conversación, Orin, te pedimos por favor una reflexión, algo que nos mueva a observar cómo incluso desde eventos trágicos de nuestra historia colectiva podemos llegar a una enseñanza, a un aprendizaje en nuestra vida como sociedad. Sí, bueno, creo que es una oportunidad para reflexionar. María Elena Moyano es casi edades conmigo. Ella estaría cumpliendo los 60, yo tengo 61 años, ella 63, entonces es de mi generación. Y realmente es un momento trágico en la historia del Perú. Y felicito, me da mucho placer saber que ustedes en el LUM se han preocupado por conmemorar la muerte de María Elena y de celebrar la vida de ella. Y mejor, como para terminar, mejor terminar con las palabras de María Elena. Y ella dice en una cosa casi fantasmal, es que ella está escribiendo, como te dije, y ella sabe que Sendero va a venir por ella. Y está escribiendo poemas y memorias que están publicados en un libro, una suerte de autobiografía de María Elena, editado por su amiga Diana Miloslavich. Pero en un poema, esto es un mes antes de su vida, dice: la vida, ¿qué es la vida? Amor, trabajo, luchas y triunfos. Me siento muerta, ya no soy la de antes. Entonces aquí también este sentido de estar aislada y abandonada, pero también en otro momento dice: he vivido con todo mi corazón. Entonces creo que una lección de María Elena es de seguir por adelante, es de vivir. Ella tenía 32 años cuando se muere, pero había vivido. O sea, no desperdiciar el tiempo de meternos con toda en nuestras amistades, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestro compromiso con la justicia social. Eso es lo que ella hizo y nos deja un ejemplo en ese sentido. En cuanto a su visión política, a fines del año 91, 3 meses antes de su muerte, Sendero le acusa de una serie de cosas, calumnias, de ser un espía del ejército, de ser cosas absolutamente absurdas, responsable por haber dinamitado el centro de acopios de la Federación de Mujeres en Vía que ella misma había ayudado a construir, de participar en la llamada farsa electoral, como decía Sendero. Entonces ella escribe una carta de respuesta y aquí creo que vale la pena recordar sus palabras. Dice: finalmente, vecinos, está dirigiéndose a los pobladores de Vía, la revolución es afirmación de la vida, a la dignidad individual y colectiva. Es ética nueva. La revolución no es muerte, ni imposición, ni sometismo, ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer y luchar por una sociedad justa, digna, solidaria.
Y creo que nosotros seguimos en este pobre mundo que vivimos con el COVID, con las desigualdades, con la opresión también, las dimensiones de opresión del sistema capitalismo, que seguimos en la búsqueda de un camino, de una sociedad y de un mundo mejor, y que tenemos que, y creo que María Elena quisiera que sigamos en esta búsqueda por un mundo mejor. Muchísimas gracias por tus palabras, por transmitir a través de ellas la figura emblemática de María Elena Moyano, que es lo que nos convoca hoy en día. Te agradezco a todos nuestros invitados que han participado el día de hoy. Con esto vamos a dar cierre a la presentación en conmemoración a los 30 años por el asesinato de María Elena Moyano. Muchísimas gracias. Hasta entonces, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes.